¿Qué tal? Bienvenidos a esta jornada. Esta es nuestra primera charla, pero bueno, queremos contar un poquito de qué se trata esto. Hoy AT Capital tiene todo el día en el stand de Radar, la Intersindical de Cultura, que es un encuentro entre muchos sindicatos de la CTA y de la CGT orientados a crecer no solamente en lo que tiene que ver con cultura, sino lo que tiene que ver con política sindical, que en un punto es todo lo mismo. Así que la verdad es que, bueno, quería darles la bienvenida, pero sobre todo contarles que vamos a tener 4 charlas a lo largo de la tarde. Esta primera acá, que ya se van a presentar con más detalle, es reducción de la jornada laboral, más trabajo, menos horas. Después a las 17 vamos a tener sindicato y familias, aportes para crianzas libres. A las 18:30, el prelanzamiento del libro Bombo es Lucha, la experiencia de la percusión sindical feminista, las pibas de ATE. Y por último, cerramos a las 8 de la noche, las causas de la inflación, el principal problema de la economía argentina. El sentido de estas charlas es un poco lo que les decía de Radar, pensar de manera unificada la cultura en el marco del pensamiento y de la acción. No solamente pensar, sino también actuar en consonancia con lo que pensamos. De eso se trata esto. La idea fue abarcar muchos temas, además de que fuera interesante para la audiencia, que tuviera un contenido que en definitiva recorre a todas las mesas. Y eso es el pensamiento, la acción, la lucha y la unidad. Así que bueno, sin más, acá les dejo. Gracias a Silvana Ávila también, secretaria de Acción Social. Quien les habla, Sol Copley. Bueno, ahí vino una... Ahí saluda. Bueno, seguimos, no pasó nada. Quien les habla, Sol Copley, responsable del área de culturas. Va a quedar todo grabado, como ven, así que después quien necesite, quien quiera, va a estar a disponibilidad. Por supuesto también las fotos y todo, pero en las redes de ATE y en la página. Claro, bueno, me imaginé que ahora se van a presentar con más detalle. Esta charla está en el marco de la Fundación Germán Abdala, como saben, pero bueno, ahora van a... El pensamiento de nuestro movimiento. Claro, la parte del pensamiento. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá y traten de quedarse a las otras charlas, por favor, que son muy buenas. Bueno, buenas tardes. Como contaba Sol, le damos la bienvenida desde la Fundación Germán Abdala, la primera charla de la tarde sobre reducción de la jornada. Más trabajo, menos horas, es el título que le pusimos. Es un tema que empezamos a trabajar desde la Fundación, desde el área de trabajo que coordina Romina Pichirilo, de Estudios del Trabajo. Y para charlar sobre esto, sobre una jornada laboral en Argentina que está regulada hace casi 100 años y que no se ha movido pese a los cambios en nuestra forma de vida, en los cambios de producción y demás, tenemos al compañero Beto Pianelli, secretario general de los trabajadores y trabajadoras de Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores. A la coordinadora del área de estudios de trabajo, Romina Pichirilo, de la Fundación Germán Abdala, y prosecretaria de Finanzas de ATE Capital, y a Cecilia Cross, licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, doctora en Ciencias Sociales del Trabajo y investigadora del CITRA CONICET. Bueno, arranca Cecilia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un enorme placer para mí estar aquí esta tarde. Radar de los trabajadores y de las trabajadoras. Es un sueño que comenzó hace 7 años en la UMED. En ese momento lo pusimos en marcha con un conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, ATE Capital ha sido no solo un bastión muy importante para la organización de ese espacio, sino que también nos ha acompañado ese proceso a lo largo de todo este tiempo, así que ahora me gusta que este proceso que ha tomado su propia envergadura y su propia autonomía, me haya convocado. Para mí es un honor muy grande, así que muchísimas gracias. Seguramente no lo veo por acá,
pero el Tano Pisani, digamos, de ACSIP también es una de las almas, uno de los motores de ese proceso, así que la verdad que para mí, de todas las posibilidades, poder venir a la Feria del Libro invitada por Radar de los Trabajadores es muy importante. Venir invitada por la Fundación Germán Abdala es también muy significativo y muy importante, como afiliada que soy a ATE, como trabajadora orgullosamente estatal que soy, porque sé el aporte significativo que ha hecho esta fundación a poner en valor el trabajo como espacio de creación de conocimiento y como espacio de ampliación del discurso político, del debate político, ¿no? Me parece que es muy importante. Creo que en los últimos años asistimos a un empobrecimiento del debate político y creo que somos los trabajadores, las trabajadoras, quienes le podemos dar un contenido más interesante y más renovado. Me parece que el tema de jornada, que es un tema que Beto Pianelli viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, que la Fundación Abdala viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, nos interpela especialmente. Y el propósito de mi intervención como investigadora de CONICET que soy, parte del Centro de Innovación de los Trabajadores, que fue pensado, digamos, como un espacio de producción de conocimiento al servicio, del fortalecimiento del movimiento obrero, es poder contarles algunos resultados de algunas investigaciones que nosotros venimos realizando, que no fueron pensadas en su momento como parte de un mismo proceso investigativo, sino que fueron pensadas como en respuesta a distintas preguntas que nos fuimos haciendo, pero que me parece que traen algunos datos acerca de por qué nos cuesta tanto que el tema de jornada de trabajo sea un tema del movimiento obrero. ¿Por qué nos cuesta tanto a los trabajadores y a las trabajadoras poder instalar esta demanda que es tan importante y que es tan crucial? Le voy a dar un spoiler, no sabemos por qué, no es que tenemos la respuesta, pero sí tenemos algunos indicios acerca de cómo hemos estado pensando la innovación, cómo hemos estado pensando el cambio tecnológico en los últimos años desde el movimiento obrero. Y bueno, entonces desde ese lugar pensar cómo podríamos hacer para generar una mayor energía, un mayor aporte, digamos, de conocimiento, sobre todo valorizando lo que hemos sido capaces de hacer y a veces no somos conscientes, ¿no? Creo que la pandemia nos ha dejado algunas lecciones que es importante recuperar para poder llevar esta pelea, que es una pelea clásica, ¿no? Uno diría, bueno, si pensamos en la conformación del movimiento obrero, sin duda la lucha por la jornada de trabajo ha sido estructurante, pero bueno, lo hemos abandonado hace como 100 años, ¿no? Cuando se estableció la jornada de 48 horas semanales, no existían, ya no digamos internet ni los smartphones, ¿no? La televisión, digamos, era como, no había la dinámica social, la dinámica laboral era absolutamente distinta a la que llevamos adelante y parece que eso es lo único que permanece intocado, salvo quizá algunos pequeños detalles de las jornadas de 40, ¿no? Digamos, y este tipo de cuestiones. En los 90 tuvimos esta fantasía capitalista de la jornada anual modularizada. Hace poco nos dejó el compañero Victorio Paulón, un gran luchador, que en los 90 dio esta pelea desde UOM, porque bueno, a veces era el propio movimiento obrero, desde UOM, desde ESMATA, que convalidaba estas jornadas modularizadas anuales que finalmente el capital abandonó porque se dio cuenta que no le convenía, no por otra causa. Bien. Bueno, vemos la primera diapositiva. Tengo acá alguien que me está ayudando a pasarlas. La próxima, sí. Gracias. Bueno, nosotros en el año 2017, desde el CITRA, desde el Centro de Innovación de los Trabajadores, hicimos un relevamiento, una investigación que está plasmada en, si no me acuerdo mal, el número 3 de la colección Método CITRA, que pueden bajar desde la página de la institución en PDF, con responsables de capacitación de 29 de los 40 sindicatos que en ese momento formaban parte de la institución, y porque nos interesaba poder relevar cuál era la posición del movimiento obrero frente al cambio tecnológico. Claro que lo que no queríamos hacer era preguntar qué opinan sobre el cambio tecnológico, porque nos parecía que eso nos iba a dar la opinión de una persona, ¿no? Aquella persona que nosotros lográramos entrevistar, o de 2 o de 3, podíamos entrevistar al secretario general, en fin, de la comisión directiva. Dijimos, no, queremos ver una posición que sea algo más estable, que no sea solamente una opinión, sino que implique verdaderamente
una intervención del sindicalismo frente al cambio tecnológico, y por eso tomamos como proxy, es decir, como una variable que nos permitía acercarnos a ese posicionamiento, la oferta de capacitación, ¿no? Porque nosotros decíamos, bueno, muy bien, en la oferta de capacitación de los distintos sindicatos nosotros podemos ver el nivel de involucramiento del sindicato en la configuración del proceso de trabajo. ¿Qué tipo de conocimiento se está promoviendo? ¿Cómo se establece esa oferta de trabajo? ¿Hay alguna idea de respuesta al mercado? ¿Hay alguna idea de poder impulsar un modo particular de resolver ciertas cuestiones? Esta muestra, digamos, es una muestra que por supuesto no es representativa, ni muchísimo menos ustedes se pueden imaginar, pero en ese momento mostraba la composición de aquellos sindicatos que habían decidido firmar un convenio con el Centro de Innovación de los Trabajadores, la primera unidad ejecutora de CONICET, que tenía la particularidad de incorporar a los sindicatos a la definición de la agenda de investigación. En ese marco, esta muestra tenía un 40% o 4 de cada 10 de los sindicatos entrevistados respondían o representaban a trabajadores del sector público y 8 de cada 10 representaban al sector privado. Van a ver que ahí hay como una especie de superposición porque hay sindicatos que representan a trabajadores del sector público y del sector privado a la vez. Pasamos a la próxima. Una de las preguntas que nosotros hacíamos era cuáles eran los cambios más significativos en términos, los cambios más significativos que habían experimentado en la actividad en los últimos años. Era una pregunta a propósito vaga, no hablábamos de cambio tecnológico, no decíamos cuántos eran los últimos años, si eran 10, si eran 20, si eran 30, para poder recuperar el relato desde la propia actividad acerca de cuáles habían sido los cambios que habían reconfigurado el proceso productivo. Y lo que encontrábamos, lo que pedíamos era un mínimo de entre 3 y 5 cambios, de un mínimo de 3, un máximo de 5 a cada una de las personas entrevistadas. Lo que encontramos ahí es que había, obviamente como eran respuestas abiertas, hubo que reagruparlas y había una serie de factores endógenos y una serie de factores exógenos que se referían como cambios más significativos en la reconfiguración del proceso productivo. Cuando digo endógenos y digo exógenos, lo que estamos haciendo es tomar la unidad productiva como frontera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios exógenos, estamos hablando de cambios culturales, en cambios en la regulación, es decir, cambios que no dependen exclusivamente de quienes realizan la actividad. Y cuando hablamos de cambios endógenos, estamos hablando de cambios, por ejemplo, en el tipo de herramientas que se realizan o en la organización del proceso productivo. En este relevamiento, en función de las respuestas obtenidas, encontramos o sumamos un total de 70 cambios que estas 29 organizaciones relevaban como las más significativas de los últimos años. Pasamos a la próxima. Un primer análisis que nosotros hicimos fue dividir, digamos, las respuestas entre sindicatos que pertenecían a la industria y sindicatos que pertenecían al sector servicios. Si ustedes miran ahí la distribución, van a ver que en el sector servicios predomina muy claramente aquellos cambios que tienen que ver con la regulación sectorial, es decir, con las normas, con las disposiciones, con los reglamentos que rigen la actividad, mientras que en industria hay un fuerte peso de los cambios en el equipamiento, los cambios en la herramienta, ¿no? Como si uno dijera, bueno, hay un determinismo tecnológico mucho más fuerte, ¿no? La tecnología como artefacto aparece, digamos, como uno de los principales cambios. Vamos a la próxima. Si a la vez nosotros volvíamos a abrir esa diferenciación entre servicios que se prestan en el sector público y servicios que se prestan en el sector privado frente a industria, lo que notábamos era que esta mayor dimensión artefactual del cambio tecnológico estaba sobre todo en el ámbito industrial y que en el sector público, en aquellas áreas que prestaban servicios, la dimensión normativa tenía un peso muy significativo, y en el área, digamos, de los servicios del sector privado, bueno, había, digamos, un mayor peso de lo artefactual, pero todavía muy por detrás de lo industrial. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, básicamente que cuando
nosotros nos plantamos o pensamos en términos del sector servicios, que ha sido el que ha sufrido el mayor impacto del cambio tecnológico, de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de las nuevas tecnologías de la información, estos cambios no parecen tener una relevancia demasiado acentuada, ¿no? Es decir, cuando se piensa en aquellos cambios que han afectado más significativamente el proceso de trabajo, se piensa más en cambios en la legislación, ¿no? Es decir, o se piensa más, digo, por ejemplo, en los sindicatos docentes aparecía mucho más fuerte los cambios en las leyes, digamos, que regulan la actividad, que lo que tiene que ver específicamente, por ejemplo, con la aparición de nuevas tecnologías. Por lo tanto, la acción sindical en defensa de las condiciones de trabajo y en defensa de los puestos de trabajo no estaban tan pensadas en términos de estos cambios, sino en términos de esta relación, de este vínculo, digamos, con el Estado como regulador de la actividad, ¿no? Como si uno dijera, bueno, esto que pasa, bueno, pasa más allá, no importa, no es tan importante, no es tan significativo, no aparecía relevado, digamos, como un cambio importante que hubiera afectado significativamente las condiciones de trabajo. Entonces ahí, digamos, hay un primer hallazgo, digamos, un primer resultado. Es muy difícil que nosotros, por ejemplo, trabajadores estatales, podamos entender desde qué lugar podemos defender una reducción de la jornada de trabajo si seguimos pensando, digamos, que esto no tiene nada que ver con nuestro día a día, ¿no? Recalco que nosotros estamos entrevistando a secretarios de capacitación o a secretarios del sindicato a cargo del área de capacitación. Vieron que según el sindicato del que se trate se puede llamar distinto, ¿no? Pero quienes manejaban la formación profesional, para decirlo claramente, ¿no? Entonces acá hay una primera, digamos, un primer resultado que nos parece que es sumamente interesante. En cambio, digamos, en el sector industrial hay una mayor conciencia, digamos, de cómo puede afectar la introducción de nueva tecnología, el proceso productivo, el proceso de trabajo. Nosotros también preguntamos acerca de las expectativas de que eso pudiera destruir o no puestos de trabajo y demás. No traje esos resultados, pero bueno, efectivamente ahí había como una cosa un poco más lineal, digamos, en términos de, bueno, más tecnología va a significar menos trabajo, menos empleo, jamás una reducción de la jornada de trabajo, digamos, eso no aparecía ni siquiera como una posibilidad. Pero bueno, eso también tiene que ver con la evaluación de relaciones de fuerza, ¿no? Año 2017, digamos que no estábamos en la cúspide de la esperanza revolucionaria, ni mucho menos. Vamos a la próxima presentación. Cuando comienza el aislamiento, cuando comienza la pandemia, nosotros hicimos un relevamiento, esta vez con secretarios generales, a quienes les preguntamos, a secretarios generales de 78 sindicatos, a quienes les preguntamos un montón de cosas que tenían que ver con los cambios que se habían suscitado de la noche a la mañana, no solo en la Argentina, sino en el mundo, en términos de realización de las actividades y de las tareas cotidianas. En este caso, el 27% de los sindicatos o de los secretarias generales entrevistadas pertenecían o representaron a trabajadores del sector público, un 49% del sector privado y un 24% de ambos sectores. Una vez más, si ustedes quieren leer el trabajo completo que fue llevado adelante, que fue coordinado por la doctora Cora Arias, ustedes eso lo pueden ver en la página de Citra, ahí está la tapa para que la reconozcan fácilmente, pero lo que me interesaba comentar es lo que viene a continuación. Si vemos la próxima diapositiva. Ahí lo que nosotros encontramos, digamos, por un lado es que, por ejemplo, no hubo una capacitación específica que permitiera pasar de la modalidad presencial habitual normal o de la modalidad sin protocolo a la modalidad con protocolo, ¿no? De la noche a la mañana hubo que empezar a hacer las tareas de todos los días de una forma absolutamente renovada, digamos. Y es cierto que no hubo capacitación, pero también es cierto que nadie hubiera podido ofrecer ningún tipo de capacitación, porque sencillamente las condiciones eran absolutamente inusitadas, no solo en Argentina, sino en el mundo. Ahora, lo que es cierto es que uno no escucha mucho, se escuchan muchas cosas acerca de la pandemia, pero es difícil escuchar la pregunta acerca de cómo fue que no colapsó la vida social cuando de la noche a la mañana cambiaron todos los modos de producir y de hacer cosas en Argentina y en el mundo. También relevamos en esta encuesta que una amplia mayoría de quienes realizaban su tarea en forma remota cubrían personalmente, es decir, de su propio salario,
los costos de las conexiones, los insumos, los equipamientos, ¿no? Si los trabajadores y las trabajadoras en ese momento hubiéramos dicho, bueno, hasta que no estén dadas las condiciones, nosotros no vamos a retener tareas, bueno, hubiera colapsado la vida social. Y con esto me refiero a aquellas actividades que se siguieron desarrollando en el espacio público llamadas esenciales, como aquellas llamadas no esenciales, digamos, como las que realizamos la mayoría de los trabajadores del Estado, digamos que, bueno, no era esencial que las hiciéramos en el espacio público, no es que no fueran esenciales para sostener la vida social. Y finalmente, lo que notamos ahí es que se registró una extensión e intensificación de la jornada de trabajo para quienes prestábamos servicio en forma remota. No había ninguna pausa, ¿no?, entre la actividad de trabajo y no trabajo, y la superposición de las tareas de cuidado, de las tareas del trabajo doméstico, bueno, en fin, sabemos. Ahora, lo que es muy llamativo y lo que me parece que es muy interesante para pensar es que nosotros durante 2 años inventamos nuevos oficios, inventamos nuevos servicios, inventamos nuevas formas de llevar adelante las tareas que hoy coexisten con la forma vieja. Digamos, lo que nos encontramos hoy es que en estas modalidades híbridas las formas viejas y las formas nuevas de trabajar coexisten, generando una tercera modalidad de trabajo, a pesar de lo cual no se han creado nuevos puestos de trabajo, a pesar de lo cual hay desempleo, a pesar de lo cual, ¿no?, digamos, y esa intensificación del trabajo no se ha visto aliviada por la vuelta a la presencialidad, sino más bien todo lo contrario. Pasamos a la próxima. Entonces, me parecía interesante poder seguir pensando, digamos, o tomar algunas claves de reflexión que tengan que ver con cómo nosotros podemos poner en valor esta capacidad innovadora del trabajo. Cómo nosotros podemos poner en valor y salir a discutir, por ejemplo, digamos, algo que pasa en todos los sectores. Mucha gente durante el aislamiento tomó nuevos trabajos, tomó nuevas tareas. Entonces, si ya veníamos con una jornada excesivamente larga, durante la pandemia esa jornada se duplicó y se triplicó. En muchos casos, esos otros trabajos hubo que empezar a abandonarlos con la presencialidad, y ahí nos dimos cuenta de qué retrasados estaban nuestros salarios, ¿no? Durante mucho tiempo, como hacíamos 2 o 3 trabajos, más las changas, más no sé cuántas cosas más, los que teníamos la suerte de tener el pluriempleo, pudimos por ahí pasar por alto qué retrasados habían quedado nuestros salarios. Bueno, hoy estamos en una situación sumamente complicada. Ahora, lo cierto es que con el desarrollo nos hemos acostumbrado a las plataformas, nos hemos acostumbrado a las clases a distancia, nos hemos acostumbrado a trabajar de otra manera. Todos somos campeones mundiales de Drive y trabajamos más que antes. Cada vez trabajamos más, cada vez trabajamos más horas. Antes, si teníamos algún conflicto, algún problema, alguna cuestión, bueno, no puedo ir porque tengo que llevar a mi nene al médico, ahora desde la sala de espera del pediatra estamos mandando mails, digamos, ¿no? Ya no es excusa. Bueno, no puedo ir presencial porque me duele, bueno, entonces hacemos la reunión virtual, ¿no? O sea, el 24/7 sigue existiendo, pero además ahora nos tenemos que desplazar, además ahora tenemos que cumplir el horario, ahora además tenemos que estar, y además hemos asumido un montón de nuevas tareas, de programas de capacitación, que estamos ahí como medio, ¿no? Estamos trabajando el doble o el triple que antes. Bueno, muy bien, estamos en una coyuntura en la que es necesario poder discutir por qué se sigue llevando adelante este proceso sobre nuestro cuerpo, por qué nos cuesta ver tanto nuestra capacidad innovadora, por qué nos cuesta tanto reivindicar que el sostenimiento de la vida social en pandemia, insisto sobre esto, fue posible por el esfuerzo de millones de trabajadores y de trabajadoras que de la noche a la mañana tuvimos que inventar un nuevo modo de trabajar a nuestro total y absoluto costo. Bueno, muy bien, quizá es el momento de salir de esa posición defensiva y poder pensar que esta capacidad innovadora tiene que ser puesta al servicio del mayor bienestar. La razón de ser de la vida social no es la reproducción del capital, la razón de ser de la vida social es que nosotros podamos desarrollarnos plenamente como seres humanos, que tengamos tiempo para descansar, que tengamos tiempo para divertirnos, que tengamos tiempo para la cultura, que tengamos tiempo para hacer política. Estamos tan
ocupados, corriendo en contra de la inflación que se come nuestro salario, que no tenemos tiempo para absolutamente nada más, y eso está repercutiendo en nuestra salud, en nuestro bienestar, en el bienestar psicológico, en el bienestar social, y hemos demostrado de lo que somos capaces cuando nos ponemos a trabajar en forma coordinada. Me parece que está bueno que empecemos a recuperar esto, y por eso saludo que tengamos dirigentes como Emiliano Bizarro, como el Beto, que desde hace un tiempo nos vienen convocando a pensar en estos temas, y que podamos recuperar esta idea de, bueno, no esperemos de los empresarios, como dice el gran sociólogo Moyo, no esperemos el amo bueno que nos dé libertad. Lo que tenemos, lo bueno que tenemos, todo lo que tenemos lo hemos ganado con lucha, esta vez no va a ser la excepción. Hola, gracias Cecilia por la exposición. Ahora, Romy. Bien, gracias, Sime. Bueno, gracias a todos. Gracias Emiliano, que organizó la charla, pero bueno, ahí llegó tarde. Mira, aplausos y todo. Bueno, un poco a mí me convoca estar acá desde el lugar de ATE Capital y desde el lugar de la Fundación Germán Abdala. Contarles principalmente que este es uno de los ejes principales que venimos queriendo tomar desde la Fundación, entre otros que tienen mucho que ver con esto, con todo esto que planteaba Cecilia, que tiene que ver con los cambios profundos que está habiendo en el mundo del trabajo. En esa línea, nosotros en la Fundación venimos trabajando sobre cuestiones puntuales que mi idea es poder ir entrelazándolas para poder visualizar esto que nos viene siendo tan difícil, que es poder instalar esta agenda de la reducción de la jornada laboral desde el movimiento sindical a nivel general, ¿no? Y no tanto por ahí en términos sectoriales o corporativos como lo venimos pensando en general, que tiene que ver con uno de los ejes, por ejemplo, de reconversión de puestos de trabajo a partir de la incorporación de tecnología. En general pensamos, por ejemplo, en bancarios o en distintos sectores que nosotras con Ximena venimos laburando bastante con distintos sectores, entrevistando a dirigentes sindicales. Se viene pensando, bueno, la incorporación de tecnología reconvierte puestos de trabajo, necesitamos menos laburantes y ahí un poco se instala quizás la demanda sectorialmente desde el lugar de reduzcamos la jornada de trabajo para que los compañeros y compañeras no se queden sin laburo. O sea, por la pérdida, el riesgo de la pérdida de empleo. Por otro lado, venimos trabajando otro eje que se nos impuso con el tema de la pandemia, que tiene que ver con el teletrabajo, con todo esto que planteaba Cecilia de la intensificación de nuestro trabajo, donde estamos discutiendo principalmente la jornada, estamos discutiendo cómo se flexibilizó la jornada, estamos discutiendo el derecho a la desconexión, cómo se amplió en muchos casos, y estamos viendo que nuestro trabajo es mucho más productivo, porque es mucho más intenso y porque cada vez tenemos menos tiempo para el disfrute y todo esto que hace años, ¿no?, se viene instalando acerca, como desde una subjetividad más neoliberal, de el consumo, estar permanentemente de esta manera y pensando poco en el ocio y en todo lo otro. Y el tercer eje que venimos planteando, y eso por ahí sí, tanto desde la Fundación como desde el lugar que ocupo hoy en ATE Capital, que tiene que ver con la incorporación de tecnología en la gestión sindical. Si bien podría parecer algo medio de, bueno, cómo manejamos los datos, cómo hacemos un sindicato más moderno y qué sé yo, hay algo que nos atraviesa tratando de poder justamente incorporar todas estas cuestiones y poder ver los cambios que está habiendo y ser conscientes desde el sindicalismo que tenemos que estar a la altura de estos cambios que se nos vienen encima permanentemente.
En definitiva, lo que creemos que se tiene que estar pensando y estamos tratando de pensar desde ATE Capital es cómo representar a nuevos compañeros, a nuevas compañeras y a nuevas demandas. Ahí justo te iba a pedir el grafiquito que tiene el número 1. A ver si es ese. Bueno, cómo representar estos nuevos colectivos, estas nuevas demandas, a nuestros propios compañeros que hoy por ahí, por ejemplo, en el caso del Estado, por ahí, hoy compañeros más jóvenes no se piensan entrando en el Estado, haciendo una carrera entera de 30 o más años de trabajo. Bueno, ¿cómo representar todo esto? Me parecía que un poco algo interesante para disparar y pensar, porque, vuelvo un toque para atrás, la reducción de la jornada laboral se está trabajando en muchas partes del mundo. En Argentina es una de las jornadas más altas que hay a nivel mundial. Tenemos una ley muy vieja del 29, que es de 48 horas de trabajo. Me parece que estaba bueno un poco situarla en cómo estamos hoy nosotros, porque podríamos estar hablando de las experiencias de España, bueno, de distintas experiencias que se están dando de reducción de la jornada, pero me parecía que en este sentido de poder pensarlo en nuestra realidad y sobre todo tratando de interpelarnos a nosotros mismos, acá la mayoría de nosotros somos militantes sindicales, poder interpelar esto a la militancia sindical para poder empezar a pensar estos nuevos sujetos que debemos y queremos representar. Me parecía que era un buen disparador ver esto así en general, es el mapa de empleo de Argentina, es el resumen ejecutivo del INDEC del último trimestre, del cuarto trimestre del 2021. Y ahí les digo así sintéticamente lo que dice porque son como varias cosas, básicamente que entre la población económicamente activa el 7% está desocupada y el 43% está ocupada. Viene bajando la desocupación, viene subiendo la ocupación, eso todos lo sabemos. Sabemos que hoy principalmente el tema principal que estamos discutiendo desde los sindicatos tiene que ver con el salario. Bueno, decía, el 43% son ocupados y de ese 43%, el 73% es asalariado y el 27% es no asalariado. Esto quiere decir, sacando un pequeño porcentaje del 1,3 de este circulito que está acá, que es patrón, quiere decir que la mayoría de esas personas son cuentapropistas, que son 3,4 millones, y que son lo que básicamente hoy se están autodefiniendo y se está generando una masa, un sector social muy importante, un actor político muy importante, que tiene que ver con los que hoy se denominan trabajadores de la economía popular, ¿no? Mayoritariamente sería lo que representa ese sector. Bueno, ahí un poco lo ponía porque es algo que resulta llamativo en términos de poder pensar este tipo de agenda de la reducción de la jornada laboral, vuelvo para atrás, no solo en términos sectoriales y corporativos, sino como una demanda generalizada que contenga a todas estas realidades también, ¿no? Porque también la reducción de la jornada es algo que podría implicar muchos riesgos, como por ejemplo que implique una rebaja salarial, bueno, todos esos riesgos que nosotros tenemos que pensar cuando pensamos una reducción de la jornada justamente con salarización, ¿no? Con salarios más altos, con que nuestro valor hora de trabajo valga más. Ahí un poco es donde nos referimos a esta frase que pusimos en el coso, pero que es de Beto, de menos horas de trabajo para que trabajen más, algo así, porque lo que entendemos es que hablando de horas de trabajo y de salario, lo que nosotros tenemos que tratar de producir con todo lo beneficiosa que es esta agenda es generar que las horas de empleo se repartan entre más trabajadores. Y por otra parte,
lo que me parece en la línea esta de poder empezar a pensar no, se viene pensando hace mucho tiempo, eso es claro, pero cómo nosotros también, como movimiento sindical, representamos también todas estas demandas y no, si no se entienden, ¿no?, como colectivos completamente separados, como colectivos, bueno, el colectivo de una economía paralela que parece que hay, que es popular, y otra economía que es la otra. Bueno, como también desde los sindicatos quizás hasta nos interpela en términos de modelo sindical poder pensar que muchos de esos trabajadores que hoy están representados en los no asalariados son realmente parte de las estrategias empresariales que se vienen produciendo hace 20, 30, 40 años, que tienen que ver, por ejemplo, con la subcontratación, con la descentralización de la producción, y que son estrategias empresariales deliberadas que terminan bajando el costo de los salarios, que hay compañeros que son parte de esa cadena de valor y que ganan mucho menos y a ellos les resulta más barato, y que en definitiva mucho de todo ese colectivo tiene que ver con compañeros y compañeras que por ahí están fuera del convenio de trabajo, que la mayoría de los sindicatos tradicionales trabajan con los trabajadores dentro del convenio, y que hay toda una masa de compañeros y compañeras que no están siendo representados por el movimiento sindical. Eso me parece que también es parte de la agenda del futuro del trabajo, que es parte de la agenda que nosotros tenemos que convocar y que nos tiene que unificar. Y otra cosa que era bastante disparadora de este cuadro, ¿querés pasar? Porque lo achiqué así, no hace zoom, a la segunda. Que también me parece que por lo menos desde, o sea, muchas veces, o por lo menos de los círculos donde uno se mueve, ¿no? Pareciera que, bueno, la jornada es de 48 horas, pero ¿quién trabaja 48 horas, no? Bueno, ahí en el cuadro, en el mismo cuadro, en el mismo gráfico este del INDEC, en la esquinita aparece este grafiquito de ocupación ocupados por intensidad de ocupación. O sea, dentro de los ocupados te divide y te dice que hay gente que trabaja, que el 28% de estos ocupados trabajan más de 45 horas semanales. O sea, compañeros y compañeras que hacen horas extras o que tienen más de un trabajo. Todos pensamos que esto en general tiene que ver con la necesidad de salario, ¿no? Mayoritariamente tendrá que ver con que los salarios no alcanzan, necesitas hacer más horas, necesitas otro trabajo. Y el 13% son personas que trabajan menos de 35 horas semanales. O sea, subocupados, les llama. Así que esto un poco para pensar en que realmente la jornada de 48 está habilitando todo esto, ¿no? No digo que sea, la reducción de la jornada no es algo que directamente proporcional a que se reduce la jornada y de repente hay más empleo y se distribuyen las horas, pero pareciera que va por ahí. Bueno, y el siguiente toma estos mismos datos para mostrar la presión que se ejerce sobre el mercado de trabajo. Entonces, lo que plantea es que tanto los desocupados, esto sí es sobre la masa total, sobre la población económicamente activa, no solo sobre los ocupados. O sea, sobre la masa total de la población económicamente activa, los desocupados y estos que veíamos recién, o sea, la gente que sigue buscando trabajo, ejercen presión sobre básicamente el salario de los ocupados, ¿no? De los ocupados plenos. Lo que Marx diría el ejército de reserva, ¿no? Digamos. O sea que, bueno, mirando ahí un poco de datos, pareciera bastante claro que tenemos que tomar la cuestión de... Yo acá por lo menos planteo dos cuestiones principales en términos de desafío, hablándonos entre compañeros de sindicatos, ¿no? Desde
desde el movimiento sindical. Dos cuestiones claves. Una, cómo generalizar esta demanda, esta agenda. Recién Cecilia decía que eran tiempos difíciles en el 17, ahora también pareciera que está difícil, que estamos discutiendo salario. El año pasado estábamos discutiendo la vida directamente, estábamos discutiendo ahí con mis compañeros y compañeras del Consejo que vinieron hoy, gracias. Estábamos discutiendo los barbijos y los alcoholes en gel que tenía que haber, o sea, pareciera lejana, nos parece lejana, pero bueno, hay que tener las estrategias suficientes para poder plantear esta demanda como una demanda generalizada, como una demanda no solo sectorial, por un lado, y también invitarnos, por último, invitarnos a los sindicatos a poder pensar seriamente estas nuevas representaciones, poder pensar seriamente a los compañeros y compañeras que están fuera de convenio, poder pensar cómo se maneja el capital para ver cómo incorporar a las luchas a la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles desde el sindicalismo, poder pensar, bueno, todo esto que ahora se nos impuso, que mencionaba Cecilia, poder pensar el teletrabajo, poder pensar todas estas nuevas formas de trabajo. Así que creo que ahí hay algo fuerte que tenemos que discutir los sindicatos en torno al modelo sindical y a la mayor participación y representación. Y bueno, y por último eso, que entender y tratar de incorporar en nuestras agendas sindicales que la lucha por la jornada laboral en definitiva es una lucha por la ganancia del capital que se la vienen llevando en pala hace muchos años. Así que muchas gracias. Gracias, Romy. De nada. Bueno, el último lugar de la charla para Beto. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y me da mucha vergüenza siempre ser el último en todas estas cosas, pero bueno, arranquemos. Yo quiero encararlo de una manera más, o por lo menos como yo me enfrento ante esta situación con compañeros muy que te dicen, che, loco, si no laburo 12 horas no vivo. Y vos querés reducir la jornada laboral, estás loco. Nosotros tenemos una tradición, una historia en el sindicato. Nuestro sindicato podemos decir que se fundó con un paradigma ideológico, casi te diría, que fue la pelea por la reducción de la jornada laboral. Entonces para nosotros es fácil, ¿no? Es decir, está naturalizado. Vos hablas con todos los compañeros del subte y te dicen, queremos seguir. Es más, estamos en este momento en una pelea, aparte de las que se conocen públicamente, como la del asbesto, una de las grandes peleas que vamos a dar prontamente, la de volver a reducir la jornada laboral ya. Nosotros tenemos jornada de 36 horas, volver a reducir a 30. Queremos una jornada laboral de 30 horas semanales. Nosotros cuando entramos en la privatización había 48 horas, la redujimos a 36 y fue nuestro bautismo, ¿no?, en la conflictividad social, y de ahí surgió nuestro sindicato y ahora queremos reducir la. Nos parece normal. Entendemos, porque después hablamos con los seres humanos que no trabajan en el subte y nos dicen, ustedes están medio locos. Bueno, entonces quiero plantear desde el debate desde ese lugar. Primero, algunas cosas que hay que ponerse de acuerdo. La OIT, cuando se funda, voy a dar algunas definiciones que no... Claro, que no... La Organización Internacional del Trabajo, cuando se funda, plantea uno de sus grandes postulados, dice, es cuestionable, ¿no?, que la riqueza es la combinación de capital y trabajo, ¿no? Vamos a tomarla como serio. Yo tengo dudas sobre esta definición, pero vamos a tomar lo que decía la OIT. Si la riqueza es capital más trabajo, eso quedó en evidencia en la pandemia. No había trabajo y estaban todos desesperados. De hecho, los grandes grupos concentrados económicos, en algunos lugares, por suerte acá no lo pudieron, lo hicieron en menor medida, mandaban a trabajar a la gente que se muera trabajando porque, claro, no reproducían el capital. Es decir, no generaban riqueza que se apropiaban ellos, que se la quedaba el capital. Lo vimos, se vio, quedó patéticamente mostrado en la pandemia.
terriblemente. En Italia lo que han hecho fue impresionante. Bueno, pues en Brasil lo que hizo Bolsonaro fue increíble. Por suerte acá, muy criticado por la oposición, por los sectores concentrados de la economía, la política de cuidado que hubo en la Argentina. Creo que, si tengo que decir, el mejor balance que tiene este gobierno fue la política de cuidado. Después lo puedo cuestionar en todo lo demás. Pero en esto tengo que decir que fue de lo mejor que hubo en la forma en que se nos cuidó, y si hubo que cerrar la economía, al privilegiar la vida de la economía. Bueno, dicho todo esto, el primero de este mes, de mayo, estamos en mayo, salimos a conmemorar esa gesta histórica que fue la masacre de obreros en Chicago, que peleaban por 8 horas de trabajo. Es decir, creo que son 136 años, ya no recuerdo exactamente, pero más o menos entre 100 y 150 años, la pelea que tenía la clase trabajadora era 8 horas de descanso, 8 horas para la recreación, 8 horas para trabajar. Esa fue la reivindicación. Y se llevó muertos, ¿no? Como por ejemplo los mártires de Chicago, que se conmemoran en todo el mundo menos en Estados Unidos, ¿no? Si esto es así, hace 150 años, que no había, obviamente, como decía no había televisión, no celular, internet, no había nada de eso. La necesidad que tenía la sociedad para producir las mercancías y los servicios necesarios que se usaban hace 150 años, era 8 horas de trabajo. Creer de que 150 años después, con la telefonía celular, con la internet, necesitemos 8 horas de trabajo para producir las mercancías y los servicios necesarios para esta época, es delirante. Entonces aparecen muchos que te dicen, bueno, muchachos, no hay trabajo para todos, entonces arréglense, hagamos un gueto, los que tenemos posibilidad de trabajar estamos en un lado, los que no tienen posibilidad, bueno, qué sé yo, le damos un subsidio universal, que sería buenísimo, porque acá ni siquiera tenemos eso, un subsidio universal, para que coman, una entrada al cine, puede ser, para que no jodan. Pero lo demás, laburamos 14 horas. Bueno, esto es lo que nos está proponiendo el capital. Hoy en día propone esto, a lo animal, a lo Trump, ¿no? Hablándolo, es ese sector que dice, bueno, hay un sector que está por fuera, podemos hacer una nueva guerra y los matamos y no pasa nada, nos liberamos de un sector importante de la sociedad. Otro es, bueno, hagamos guetos, vivamos. Y hay otros más progresistas, digo, por ejemplo, Bill Gates, un hombre muy progresista, dice, démosle un subsidio universal, paguemos un poquito más de impuestos y démosle, total no es nada para nosotros. ¿Cuánto le cuesta que coman? Digo, esto es lo que la sociedad que nos proponen desde el capital. Dicho esto, hay otros que empiezan a discutir, o ya hace tiempo se está discutiendo, en verdad no es una nueva discusión, es una muy vieja discusión, 150 años, más de 150 años tiene, que históricamente estuvo, pero que los nuevos paradigmas del neoliberalismo hicieron borrar de la cabeza de la clase trabajadora, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sindicales, la borraron, que es, muchachos, los avances tecnológicos, el desarrollo de la humanidad, tanto los métodos, es decir, la forma de producir, como las nuevas tecnologías, tienen que ser usufructo del conjunto de la sociedad. No puede ser solamente del capital. Digo, porque después nos sorprendemos cuando vemos fortuna como la que tiene, qué sé yo, el dueño de Amazon. Nunca, cuando era pibe, no me hubiera imaginado que una persona pueda tener una acumulación de riqueza como tiene el dueño de Amazon, el de Google, bueno, el mismo Bill Gates. Hay Soros, en muy pocas personas acumulada la riqueza que... Perdón, ¿de dónde salió la riqueza? La riqueza es capital, más trabajo, según lo decía la OIT. Yo tengo dudas, si capital, pero no importa, olvidemos de mi duda. Si es así, esa riqueza la produjo gente que en general se muere de hambre y cada vez utilizan a menos gente para producirla. Yo quiero dar un elemento, porque yo creo que esto en los últimos 30, 40 años pegó un salto. Y voy a plantearlo porque es bueno también tratar de ver cómo se fueron generando los hechos.
Los más jóvenes, pero los más grandes se van a recordar. ¿Se acuerdan de la Guerra Fría? Los viejos lo saben, la conocemos. La Guerra Fría, ¿no? La órbita soviética, la órbita occidental. Eso llevó durante muchos años, la Guerra Fría, a que las investigaciones tecnológicas estén ligadas centralmente a la producción de armamentos para ver cómo se derrotaba al otro. Los más grandes los van a saber, se van a recordar, cuando cae el este europeo, la Unión Soviética y todo el este europeo, en ese momento se estaba desarrollando en lo que era la guerra armamentista un gran fenómeno que era la coraza espacial, ¿no? Estados Unidos, Reagan, estaba haciendo una coraza espacial que significaba que los misiles que venían de Rusia, de otro lado del glacis o de la cortina de hierro, como le decían, en ese momento no iban a repercutir, entonces ganaban ellos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento la Internet ya existía. Ninguno de nosotros sabíamos de su existencia, pero ya existía. Se utilizaba para que diferentes científicos de diferentes lugares del mundo puedan trabajar en la construcción de armamento. Bueno, ¿por qué planteo esto? Porque la caída del este europeo, el fin de la Guerra Fría, que por un lado tenemos que decir que fue un hecho positivo, porque las centrales nucleares desparramadas por toda Europa era un peligro, bueno, todavía sigue el peligro, pero mucho menos dimensión de lo que estaba en ese momento. Lo que disparó fue que toda esa tecnología ya no fue más dirigida a la Guerra Fría, sino fue dirigida a aumentar los niveles de producción y de servicios para maximizar la ganancia del capital. Porque ese aumento que hubo en las formas, en las maneras de producir, no significó un bienestar para el conjunto de la sociedad. Al revés, generó mayores bolsones de pobreza, mayores niveles de indigencia y de desocupación. Todo eso que estaba, podríamos decir, desperdiciado en una guerra increíblemente ridícula, o no ridícula, increíblemente inhumana, en vez de venir al servicio de la humanidad, fue al revés, fue para, podríamos decir en términos, no quiero poner muchos epítetos, para aumentar la superexplotación de un sector muy pequeño o más chico de la sociedad, maximizar las ganancias y otro expulsarlos de los niveles de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, de tener un salario. Digo esto porque recién cuando Cecilia planteaba por qué esta discusión salió de las órbitas o no está hoy, no la tienen como privilegio la mayoría de las organizaciones sindicales. Yo creo que también hay un problema con los propios trabajadores, estructural. Es decir, la pelea por la jornada de 8 horas, la podía sintetizar, a mí me gusta hacer consignas, ¿no? Aprendí eso. Pero era que uno peleaba para reducir la jornada para no morirse en el lugar de trabajo, trabajando jornada de 12, 14 horas. Y hoy la necesidad de la pelea de la reducción de la jornada laboral es para poder ingresar al lugar de trabajo. Porque el problema central es que si no reducimos la jornada laboral, si no repartimos las horas de trabajo, para decirlo más explícitamente, lo más probable es que haya muy pocos sectores que puedan acceder al trabajo, al salario, a una vida, acceso no solamente a una obra social, es decir, a lo que vamos, a la presencia, lo que estamos presenciando, es eso. Entonces yo creo que la necesidad, inclusive no es que ya no solamente está planteado desde el movimiento obrero, digo, en Europa hay sectores empresariales que plantean esto, no quizás con la mirada que lo podamos plantear nosotros, pero sí desde otro lugar, desde otra mirada, desde el punto de vista inclusive para aumentar su capital, que dicen, por ejemplo, las empresas de software han reducido la semana laboral. Google Japón redujo la jornada laboral, ahora trabajan 4 días en vez de 5. ¿Por qué? Porque rinden más los trabajadores, son más creativos.
obviamente hay menos accidentes laborales, menos niveles de estrés. Entonces, el debate, que opino que hay que plantear, que hay que discutir, que hay que dar una pelea contracultural, porque la cultura imperante no es esta, la de tenemos que trabajar menos para que trabajemos todos, o tenemos que, la vida no es vivir para embrutecerse trabajando, sino para disfrutar del tiempo libre, del ocio, de la cultura, de la recreación, del conocimiento. Ese no es el paradigma, porque el paradigma establecido es el que estableció el neoliberalismo hace muchísimos años, ya en la década del 90, a mí me parece ayer, pero hace ya muchísimos años, que es agarrar 40 laburos para ver de qué manera sobrevivimos. Bueno, que aparte a veces lo tenemos que hacer obligatoriamente. Es una pelea contracultural y es fundamental y necesaria, casi de subsistencia, de la misma manera, pero por otros motivos, como tuvieron hace 150 años los trabajadores. Claro, en ese momento era para no morirse en el lugar de trabajo. Ahora es para poder acceder al trabajo. Porque yo creo, sigo creyendo, que el trabajo no solamente es una forma de vida, sino para poder vivir, sino que aparte es un ordenador social. Yo, y lo quiero plantear acá como punto de debate, obviamente estoy a favor de que haya un subsidio universal, que haya un salario universal, pero no creo que ese sea el paradigma de sociedad que nosotros debemos intentar construir. Una sociedad más justa, de iguales, es una sociedad donde todo el mundo, obviamente se reconozcan los trabajos no remunerados, que es algo que lo han puesto en debate, hoy está en el debate en el candelero, sobre todo lo puso muy bien en debate el movimiento feminista, sino también que todos puedan tener acceso a trabajar. Y yo creo que eso, en la Argentina ni hablar, no tengo ninguna duda, hay dos proyectos, el de Hugo Yasky, el de Ormachea, uno es reducir a 40, otro a 36. Yo me inclino porque hay que buscar reducir un día la semana laboral, es decir, ir a semana de 4 días, que es el debate. Es más, le iba a decir a Bizarro que la Fundación Germán Abdala tendría que adherir a la jornada que se va a hacer 27 y 28 ahora en Valencia, una jornada mundial por la reducción de la jornada laboral y de la semana laboral que se va a realizar ahora en Valencia. No sé si podremos ir, pero por lo menos adherir o participar de alguna manera, porque está lejos, claro, está caro ir a Europa. Pero es el debate que está atravesando sectores muy importantes y que es un debate contracultural. No va a ser un debate fácil. Nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo, hablamos a veces, sentimos que hablamos contra la pared, pero es un debate necesario, porque si no, a lo que estamos en presencia de un nuevo ludismo. Digo, para los que no conocen, a principios del siglo, cuando aparecían las máquinas, los obreros las rompían porque decían que le quitaban el trabajo. Y desgraciadamente, el paradigma que estamos desarrollando con los trabajadores es un nuevo ludismo, nada más que no rompemos las máquinas, por ahora. Pero en algún momento quizás rompamos la máquina para que no perder el trabajo los pocos que los tienen. Porque ya hay un sector que lo perdió y tenemos que lograr que lo recupere. Entonces, no volvamos, que la clase trabajadora vuelva a tener que hacer el mismo recorrido, porque ya hay una experiencia acumulada y me parece que en eso, desde las academias, desde los institutos, hay que ayudar a pensar a las organizaciones sindicales, las organizaciones del movimiento obrero y de los trabajadores en general para prevenir esta situación que estamos viviendo y buscar la punta del ovillo para poder salir. Todos sabemos que los salarios son bajos y que hay que luchar por mejores salarios. Todos sabemos que la reducción de la jornada laboral tiene peligros porque si vos no tenés organización sindical o Estado que proteja eso, te van a reducir el salario. Entonces tenemos que plantear que hay que reducir la jornada laboral con el mismo salario o aumentando los sueldos. La gran pelea que creo que se viene por delante para el movimiento obrero es trabajar menos para que trabajemos todos. Bueno, muchas gracias, Beto. Interesante. No sé si tenemos mucho tiempo porque tenemos una charla a las 5, pero si alguien tiene que hacer alguna pregunta, plantear alguna reflexión sobre todo lo que comentaron nuestros participantes.
¿Nadie quiere trabajar menos o ya trabajan todos menos? Allá en el fondo. Buscás Sí, por Google. Claro. Sí, que nosotros somos, creo que el segundo más alto. Después, lo que se habla son 4 o 5 países en Europa que están promoviendo lo de los 4 días, y en particular en España lo que hay es un proyecto piloto donde están haciendo como una especie de investigación para demostrar que es más productivo, a cargo del Estado, que es más productivo incluso reducir a 4 días la jornada de trabajo. Pero ahí Beto lo encontró en Google. No lo encontré, estoy buscando pero no encontré. Sí, un elemento que Argentina es la jornada más extensa de América Latina, la más extensa, 48 horas. Tenían 48 horas Chile y Colombia, y la redujeron a 40 en los últimos 3-4 años, se redujo a 40 horas, y lo redujeron no gobiernos muy progresistas, ¿no? Fue el gobierno de Duque y el de Piñera. Digo, lo redujeron a 40, digo, porque tampoco, algunos dicen esto de rojos, de bichos colorados, no, tampoco, porque inclusive gobiernos muy de derecha, como el de Piñera o el de Duque, ¿no? Es el de Colombia, lo redujeron 8 horas la jornada laboral. Creo que Colombia 44, me parece, perdón. La 40 fue Chile. Sí, me parece que de la creatividad, digamos, del movimiento obrero, poder, a ver, esto lo digo también como feminista, ¿no? A veces la agenda de los derechos y la cuestión de la legislación es importante, pero no garantiza todo. Digo, en Argentina hay una jornada de 48 horas semanales y no todos trabajamos 48 horas semanales, y en muchos lugares lo que diga la ley es bastante abstracto, para decirlo, ¿no? Porque, como decía Beto, depende mucho también de la presencia del sindicato, de la cultura. Hay determinadas actividades, digamos, donde es más fácil regular el tiempo de trabajo y no trabajo. Creo que lo que nos pasa a muchos trabajadores del sector servicios en sentido amplio, del campo del conocimiento y demás, es que lo que no existe nunca es la posibilidad de no responder, de no atender. Lo digo como docente universitaria, tampoco se van a creer que yo hago cosas muy sofisticadas, ¿no? No soy... pero digo, esta cosa de, bueno, te mandé un mail, te mando el WhatsApp para decirte que te mandé el mail, bueno, sábado, 4 de la tarde, no, bueno, pero esto es urgente, es un minutito, te pido, por favor, bueno, ok. Entonces, me parece que está bueno recuperar algunas discusiones como muy fundamentales. ¿Cuál es el propósito del salario? El propósito del salario es la reproducción de la fuerza de trabajo. Hoy, reproducir la fuerza de trabajo implica no menos, porque eso es lo que indica la ley, otra ley, no menos de 12 años de escolaridad. Eso también forma parte del proceso de reproducción. Y cuando nosotros y nosotras éramos chicos, íbamos a la escuela, hacíamos la tarea, fin del comunicado. Ahora los chicos tienen que hacer 55.000 cosas y están pensando desde los 6 años, los papás, las mamás, de qué va a trabajar el pibe, que si no sabe inglés. La cuestión esta de los certificados internacionales de inglés en primer grado. Esto, es algo que parece una cosa menor y parece que no tuviera nada que ver con el trabajo, y tiene todo que ver, porque son esas subjetividades de chicos de 5 o 6 años que ya están pensando que si no rinden el examen, entonces el día de mañana no van a poder tener su propia vida familiar, su propia vida autónoma. Si el salario no permite la reproducción, hoy tenemos trabajadores y trabajadoras que puede ser en el hogar haya dos adultos que trabajen full time en relación de dependencia y que ese hogar sea pobre. Entonces, la realidad es que hay un punto acá donde nosotros hemos dejado en muchos casos que el capital lleve la discusión a su terreno y lo plantee en términos de cuál es supuestamente la productividad de nuestro trabajo. Si le va bien o si le va mal en los negocios, ¿no? Hay que poder volver a discutir esto. Bueno, más que el salario universal los salarios deberían poder garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. La idea, los sectores que pensamos en el siglo XX, a principios del siglo XX, que ordenan muchas veces el mundo sindical, han dejado de existir como tales. Los trabajadores petroleros ganan mucho más que los trabajadores docentes, y entonces no conseguimos docentes para las localidades petroleras. Hay que volver a pensar un poco esto de cómo se determinan los salarios, cómo se deciden los salarios, porque si no podemos discutir eso, vamos a seguir pensando que el trabajo doméstico es improductivo. Por ejemplo, y la pandemia demostró que el saneamiento, por no hablar de la epidemia de dengue, demostró que hay ciertas tareas que no son solamente el cuidado de las personas, el trabajo doméstico como tal
es esencial para que se puedan, por ejemplo, implementar las políticas sanitarias, las políticas públicas sanitarias. Hay que pensar todo de nuevo y tenemos que estar dispuestos a pensar todo de nuevo, sabiendo, trabajadores y trabajadoras, que cada vez que se abren las discusiones fundamentales tenemos mucho riesgo de perder. Por eso es tan importante la unidad en la concepción y poder dejar de lado a veces las cosas más pequeñas, digamos, ¿no? No digo que sea fácil. Lo único que digo es, ojo con las discusiones que nos llevan, por ejemplo, esta cuestión de que nos vamos a quedar tranquilos con la ley. Vamos a pelear la ley, vamos a militar la ley, pero un 40% de los trabajadores de nuestra economía están en negro. Entonces, para esos trabajadores casi ninguna de las leyes tiene demasiado peso, digamos, ¿no? Y me parece importante lo que dice Beto, el trabajo es un ordenador social y cuando nosotros defendemos e inventamos trabajadores de primera y trabajadores de segunda, también estamos convalidando la violación de los derechos laborales, sociales y políticos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, bueno, es cierto, parece que el momento nunca fue más aciago para discutir condiciones de trabajo, pero la ley de las 8 horas es del año 29, otra vez no es de un momento de amplia, ¿no? Esta idea de que hay que esperar a que las cosas anden bien, porque cuando las cosas anden bien va a ser más fácil conseguir derechos, no funciona así, me parece. Bueno, para los que quieran poder leer algo de lo que se hizo desde la Fundación sobre la reducción de la jornada, dejamos unas revistas que fueron impresas a principio de año, que se las pueden llevar o las pueden hojear acá, lo que más deseen. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, aportar algo. Veo todas muy risueñas ahí a mis compañeras que están en el fondo. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por haber venido, por habernos escuchado. Esperemos que se queden a las siguientes charlas que también son muy interesantes.